joven exiliado a los Estados Unidos por su abuelo baboso ultramofóbico y otro chico que fue endeudado por culpa del mendigo cerebro de piedra de su hermano se encuentra con su peor cliente. Después de una aventura de una noche, Jung Se-un se empeña en contratar, obligar a Oh-jin, un joven cuya vida ha sido dulce melodrama, empezando con su padre maltratador, que luego de tratar de redimirse con la madre es abandonado, pues ella obviamente ya no quiso regresar con su abusador. Tiempo después, cuando Oh-jin entra a la secundaria, ella fallece, y a pesar de que el padre tiene una buena situación económica, Oh-jin dice no, ni lo perdona, ni perdona todo lo que le hizo pasar a su madre, por lo que en el funeral le dice chu, vayas a la verga. Aunque solo estaban Oh-jin y su hermano se termina transformando en una escoria vividora, pues pone changarros que no le funcionan, y le pasa los dedos a Oh-jin, quien siempre termina pagándolas hasta que lo entrega ilegalmente a unos usureros que estaban a punto de romper la chocha hasta que llegó el personal de Jung Se-un a salvarlo. La secretaria llega a tiempo, pero como Jung Se-un le gusta tener la skin de ser un mamón, dice que se tardó unos milisegundos. Cuando Oh-jin despierta, ve de forma amargada a Jung Se-un, pues recuerda que a la mañana siguiente de su aventura, Jung Se-un le dejó dinero y se fue, sintiéndose como una dama de la noche. Y eso que Oh-jin le iba a preparar una sopita de resaca. Más o menos es ojito alegre ya que se enamora fácilmente y imaginó todo un romance con Jung Se-un hasta que le dejó el dinero. Jung Se-un le da un contrato que al inicio Oh-jin se niega a firmar. Pero como quedan más de 50 capítulos, obviamente jamás tuvo la lección de negarse, por lo que es amenazado pacíficamente y es obligado pacíficamente a transformarse en un dildo personal por un año. Todo tiene que ser secreto, pues si el abuelo amargado de Jung Se-un se entera, lo va a mandar de nuevo a los Estados Unidos y ya no será el sucesor. Jung Se-un lo provoca porque nadie soporta a ese viejo. El anciano, como es un loco, le arroja unas tijeras que por casi nada logra esquivar Jung Se-un, teniendo una cortadita a la mejilla. Al salir, su madre los saluda y lo invita a cenar, aunque la relación entre ambos es tensa, pues ella no es capaz de amar a sus hijos, al ser un obstáculo para que ella herede, ya que ella quedó completamente afuera porque no solamente el anciano es un maldito homofóbico, sino que también es un machista sexista delirante. Y, peor que un anciano de rancho. De hecho, presiona tanto al tío de Jung Se-un, el hermano de la madre, que ese se termina suscribiendo del server, cosa que en parte puso triste y aliviada a la madre, creyendo que sería su oportunidad para heredar. Pero, obviamente, con un padre así y una mentalidad tan unga, ella ni siquiera estaba en la ecuación. Regresando con Jung Se-un, este dice que no, ya que tiene algo que criar, pues escuchó que eso quita el estrés. Mientras tanto, Oh-jin fue a ayudar a una señora que conocía a su mamá en una cafetería. Pero el rollo es cortado cuando llega Jung Se-un. Después de un incómodo y destructivo encuentro, Oh-jin termina viviendo con Jung Se-un. Esto para tenerlo vigilado y que Oh-jin no vuelva a salir. La secretaria, mejor amiga de Jung Se-un, le advierte que si va a vivir con Oh-jin, que se proteja, pues Oh-jin era un muy deportista y está mamado. Jung Se-un se lo toma a la ligera, pues Oh-jin tiene una personalidad de un enorme cachorro. E incluso en su primer encuentro, cuando Oh-jin pensó que arrastró a Jung Se-un a un hotel, se detuvo y le dijo que era mejor no hacer nada. Y eso es algo que deben aplicar en la vida real. Si la otra persona está muy peda, no se avanza. No importa si la otra persona te dijo que sí, no es no, completamente no. Mientras viven juntos, Oh-jin recuerda las 3B para poder complacer a su cliente, ya que cualquier trabajador de servicio al cliente entendemos perfectamente esas 3Bs. La primera es boss, los que se creen reyes, clientes que se creen superiores solamente por pagarte. Los bitch, que son los malhumorados y groseros. Y baby son los que siempre están en celo. Oh-jin dice que lo peor es cuando se juntan los 3Bs en una sola persona, cosa que ahí explicaría el título del manga. Y siendo sincera, es algo que completamente si alguien ha trabajado en servicios clientes se puede identificar con Oh-jin. Opinión personal, para mí lo peor son los bitch, que son los malhumorados que tienen una vida horrible y buscan cómo desquitar su frustración con gente que no se puede defender, ya que como saben, servicio al cliente no les puedes contestar. Prácticamente se creen tus dueños solamente por comprarte algo y es como que ya te pueden insultar según ellos. Pasan los días donde cogen como conejos y Eugene le ofrece diferentes cenas ligeras, pero ya se está aburriendo de estar encerrado y solo. Ese día Jung Se-un recibe un ascenso, teniendo una aburrida reunión panista de puros vatos felicitándolo, cosa que detesta y lo habla un poco con su padrastro. Este le dice que lo entiende, pues su casa está desatando el infierno. Pues la madre está enojada ya que, a pesar de que está en el siglo XXI, nunca le invitan a ese tipo de eventos solo por ser mujer. En casa, Jung Se-un llega borracho y listo para ser comido por Oh-jin, pero este primero lo abraza y lo consuela con palabras, felicitándolo por aguantar, haciéndole recordar por qué lo escogió.
y a punto de dejarse comer, Oh-jin lo detiene y le dice que está ebrio. Y así no se debe de hacer las cosas. Que tendrán relaciones una vez que él despierte, ya que tener relaciones estando borracho solamente trae lamentaciones y remordimientos. Esto pone mal a Jong-seok diciéndole que por qué siempre le dice que no. Y por qué no le sonríe como lo hace con todo el mundo. Oh-jin se ríe y le dice que es tierno y que no es eso. Que mejor duerma primero y cuando despierte hará lo que quieran. Cosa que ocurre pues Jong-seok vuelve a despertar y le exige su revoltijo de tripas. Cuando terminan vuelven a dormir y Jong-seok recuerda a sus 17 años cuando tuvo su primer amor con un cobarde que le prometió casarse con él en Tailandia y que siempre lo amaría. Pero cuando fueron descubiertos se acobardó frente al abuelo de Jong-seok y dijo que fue obligado. Luego, cuando el abuelo ojete mandó a Jong-seok al extranjero, el amante cobarde antes de irse trató de justificarse y diciendo que seguramente quien los delató fue el hermano gemelo. A lo que Jong-seok le dice que si lo vuelve a ver le romperá la cabeza. Después de 17 años y gracias a un gran escándalo que hizo el hermano, regresó como el sustituto, cosa que le molesta siendo Oh-jin el único en detectar su aflicción, apenas conociéndose en el bar, siendo la amabilidad y la calidez de Oh-jin lo que hizo que Jong-seok lo escogiera. En la mañana siguiente la incomunidad sube. Pues Oh-jin se le confiesa, preguntando si eso afectaría el contrato. Jong-seok le dice que tal vez, pero en realidad lo que le molesta es que no le molesta que Oh-jin se le haya confesado. A pesar de las negativas, Oh-jin lo trata como siempre, dándole todo amor y cuidado que un amante se merece. En privado, Jong-seok le pregunta a su secretaria cómo era a los 17 años, y, aunque no lo admita, se refiere a cuando le rompieron el corazón. Ella dice que por extraños motivos veía películas tailandesas de romance y un día se hartó y le puso una de artes marciales tailandesa y de ahí se obsesionó con el Muay Thai. Así que como consejo, si le rompen el corazón vean una película de Jackie Chan. A lo que le pregunta qué significa que si una persona siga tratando con amor a alguien que nunca corresponderá a sus sentimientos. A lo que ella dice que es posible que esa persona esté rota por dentro. Jong-seok no se rinde e investiga la vida de Oh-jin, solo consiguiendo que sus padres se separaron y se volvieron a separar, y que tuvo más de 20 parejas sentimentales. Como es medio mezquino, le molesta lo de las parejas, pero lo que más le molesta es no tener el control sobre Oh-jin, teniendo que éste se vaya con su padre cuando descubra que éste tiene una pequeña empresa de construcción. Pero cuando estaban comiendo pollito frito, Oh-jin le aclara que jamás consideró a ese hombre, o sea, su padre biológico, como un contacto de emergencia. Luego hacen un juego de bebidas con preguntas donde al inicio ninguno daba su brazo a torcer, hasta que Jong-seok contesta quién fue su primer crush de la infancia, siendo este el príncipe Felipe, que en lo personal, pésimo gusto, o sea, sí formé a Aura cuando va contra Maléfica, pero el diseño es como un pollo sin sal. Así que diseños chidos sería Tarzán o Aladdin, gusto personal. Gracias a eso, Oh-jin le cuenta su historia familiar, cómo tuvo que abandonar la escuela, la natación, después de que su madre falleciera para ponerse a trabajar. Entre los flashbacks se ve cómo la madre de Oh-jin le cuenta la historia del caballero y un dragón. Oh-jin termina odiando al caballero por maltratar al dragón, y su madre le pregunta cómo hubiera entrado, no tanto su personalidad amable, él le dice que tocando la puerta y dándole regalos. A Oh-jin no le gusta dañar a nadie y su amor es dulce, pero debido a eso sus parejas lo habían engañado o abandonado. Jong-seok agradece y se entristece por sentirse feliz al tener un perfecto producto dañado, a lo que decide darle un regalo. Como no puede actuar como una persona normal, encuentra y secuestra al hermano mayor de Oh-jin, golpeándolo hasta dejarlo medio vivo, con un moñito, para dárselo a Oh-jin como un gatito entregando un ratón a su dueña. Mientras, Oh-jin se encuentra con el hermano gemelo de Jong-seok, que se parece a lo que ocurre en una pestaña porque al chile no se parecen en nada. A lo mejor Jong-seok se comió todos los nutrientes del vientre. Este le dice que se vaya, que es feo y que no conoce a su hermano, que ni siquiera sabe que no le gustan las cabezas de pescado y que él es el único medio para que él pueda escapar en una sola pieza. Siendo tan pedante como grosero, le tira a té caliente en el brazo a Oh-jin. Oh-jin se queda pensando en todo lo que le dijo, preguntando si su existencia es una molestia para Jong-seok. Cuando este regresa a casa, nota el peculiar olor en Oh-jin, pero se excusa diciendo que le gusta frotarse en una revista que tenía perfume. Cuando hablan del regalo, le pregunta cómo se sentiría si tuviera frente a su hermano, esperando que Oh-jin le respondiera algo relacionado con la venganza. Pero Oh-jin prefiere no volver a verlo, pues recordaría tanto lo bueno como lo malo, rompiendo las ilusiones de Jong-seok de darle una maleta con su hermano medio vivo. Mientras, Baek-geun se reúne con su madre, quien de forma descarada admite que no conoce a sus hijos ni sus alergias, pues siempre los ha visto como obstáculos. Geun lo sabe y no le importa, pero se pone nervioso cuando indirectamente su madre saca el tema de cómo logró perder la sucesión, insinuando que Geun se comportó mal y lo echaran solamente para traer a Jong-seok de los Estados Unidos. Él cambia el tema diciendo que Jong-seok está criando un perro feo que se parece a un caniche estándar. Cuando Baek-geun y Jong-seok se reúnen, todo cae cuesta abajo,
pues Heun le recuerda que no debe de confiar en la clase baja sacando la carta de clasismo, diciendo que solo van a usarlo y que no vale la pena andar con pobres. Pero Jung Se-un lo agarra del cuello y le pregunta si a él también le gusta frotarse con las revistas, notando que exactamente era el perfume que había olido en Ujin. Mientras Seo-gun arrastra a Hyo-gun para romperle la chucha, el viejo pedorro patriarcal de su abuelo anda diciendo su discurso de viejo miado, sobre que su hija tiene todas las aptitudes para ser líder, pero al ser mujer está por debajo de la jerarquía que el viejo pendejo se inventó. Lo peor es que en la vida real estamos llenos de viejos calvos fofos que repiten ese discurso de porquería. Pero bueno, en casa, Ho-jin recibe las setas de Yoo-min, que le trajo a Seo-min de parte de su madre. Ho-jin le pregunta si, así bien casual, cuál es la comida favorita de Seo-un. Pero Yoo-min le aterriza las cosas aclarándole que él es solamente un empleado, no el amante. Y en una demostración de IQ de Ho-jin le dice que es curioso que ella siendo la única que sabe la contraseña de la casa de Seo-gun, es curioso que otra persona pudiera ingresar, repitiendo la misma advertencia. Yoo-min al defender su inocencia diciéndole que ella no sabe cómo Hyo-gun entró, pero en eso Ho-jin le recalca que nunca dijo quién era la persona que había ingresado. Pero como es un zorro astuto, le da otra solución diciendo de que, claro, los guardias fueron los que te dijeron. Y Yoo-min, sí, claro, los guardias. Mientras vuelve a preguntarle cuál es la comida favorita de Seo-un, descubriendo que son las ostras. También le pregunta si ella está enamorada de Seo-un, a lo que con cara de asco contesta que no, y que ve muchas películas. Ho-jin le recalca que cuando alguien es tan fiel a una persona hay dos motivos. Uno es el amor y la otra es la culpa. En ese momento, Seo-un llega con su hermano, emperrado y reclamando que al parecer a todos les gusta guardar secretos. En eso el hermano le dice que su amor por el chorizo lo ha cegado. A nada de golpearlo, Ho-jin lo encierra y le pide a los otros que corran, convirtiéndose en el saco de boxeo de Seo-un. Mientras Ho-jin es golpeado, besa a Seo-un y le explica el por qué no le dijo nada de su hermano, que no quería ser un obstáculo y tampoco un chismoso, ni darle problemas, a lo que Seo-un le aclara que él es su responsabilidad y no está aquí para salvarlo. Luego de eso tienen un chaca-chaca de reconciliación. Más tarde toman unas copitas en la bañera de ricos, donde Seo-un le cuenta que su abuelo destruyó los frenos del auto del amante de su padre, desuscribiéndolo a él y a su amante, una actriz, pero con los contactos consiguió que el informe forense dijera que el padre murió de un ataque al corazón y que la actriz tuvo un accidente de tráfico en otro lugar. Pero como no tiene pruebas, no puede hundirlo. Ni le interesa vengarse realmente de su padre infiel, sino quiere vengarse del anciano pedorro que le destruyó la vida por más de 16 años. Ho-jin le dice que son de diferentes mundos y le cuenta la vez en cuando él trabajaba en un campo de golf, que recibió la bofetada de un pomposo rico mimado, diciéndole que él no podía utilizar el elevador para ricos, ya que era un empleado. Mientras Hyo-gun se lamenta en su casa, pues cree que su hermano lo odia. Llega Yoo-min con Pixie y ambos hablan. Hyo-gun le recuerda que no es su culpa, pues resulta que la razón que atraparon a Hyo-gun hace 16 años con su novio, el novio inútil, fue porque Yoo-min estaba enamorado de él, y al verlos por accidente lloró, llamando la atención de su padre, que llamó la atención del anciano. Por eso ella quiere ayudarlo a recuperar la posición que tenía antes del accidente. A la mañana siguiente, curiosamente, Seo-gun tiene que ir a un campo de golf para hablar y convivir con otros inversionistas, cosas de gente rica. No sé por qué siempre van a campo de golf, sería más divertido, no sé, en un boliche o jugando básquetbol o qué sé yo. Pero siempre lo rico es, no sé, vamos a tener que ir al campo de golf a hacer 17 hoyos. Antes de irse le dice a Ho-jin que puede ir a la parte de arriba. Pues ahí está su regalo. En un inicio Ho-jin pensó que el regalo era que Seo-gun le abrió la puerta a su intimidad, pero en realidad era el acceso a la piscina, pues Ho-jin le encanta nadar. Y un flamingo inflable, conmoviendo y enamorando aún más a Ho-jin. Mientras en el evento de ricos, el ex cobarde de Seo-gun aparece, por culpa de la madre de este. Seo-gun sabe que es una provocación de su madre para perder su posición como heredero, y trata de controlarse, hasta que ve a su ex de porquería siendo clasista con una persona que iba a tomar el elevador para ricos. No sé por qué en este mundo existe el elevador para ricos, pero bueno. Recordando la historia de Ho-jin y la promesa de que le rompería la cabeza si lo volvía a ver, cosa que hace. Después de la madriza, ya va con Ho-jin para decirle que si se quiere ir a los Estados Unidos con él. Ho-jin está feliz, pero sabe que algo ocurrió, por lo que le pide a Seo-moon que se lo cuente. También le pregunta que si le gusta, pero Seo-moon anda en modo caliente, por lo que Ho-jin se ofende y se reclama también a sí mismo por ser un poco codicioso. Después del revoltón de tripas de reconciliación y que Seo-moon se transforma en una fuente, llega Hyo-gun a decirle a Ho-jin que su existencia ha sido una molestia y que gracias a él su hermano perderá su puesto de heredero. En los recuerdos de Hyo-gun nos recalca que Seo-moon siempre ha sido su hermano protector, pues la madre ni lo conoce y el viejo pedorro cree en cosas de viejo pendejo.
Por eso Heung en realidad fingió meterse en problemas para regresar a Seomin de los Estados Unidos. Oh-jin al enterarse confronta de manera pacífica la situación y hace que de forma indirecta Seomin confiese que hay un problema. Este le dice que no se preocupe por lo de su puesto, pero Oh-jin sabe perfectamente lo que es abandonar un sueño, ya que él tuvo que abandonar la natación por culpa de su hermano. Lo que hace que agarre el teléfono, lo conteste y se lo pase, diciéndole que ya es hora de regresar a su mundo. Seung se reúne con el abuelo pendejo, no sin antes hacerle una declaración de guerra a su madre, por haberle mandado a su ex inútil. Con el abuelo, Seung inicia diciéndole que va a dimitir, pero el abuelo lo amenaza diciéndole que sabe de la existencia de Oh-jin, y que si renuncia o se va, jamás en la vida volverá a ver a Oh-jin. Dice que tiene 3 días para pensarlo, y que se espera la respuesta a la cena familiar. Al inicio parece que Seung va a ceder, diciéndole a Oh-jin que pagará lo de las deudas y la penalización del contrato. Pero a Jin solo le interesa tener una última cita con él. Bueno, última y primera cita. Lo que no sé es por qué lo hicieron el mero día de la cena, pero supongo que son para fines dramáticos. La cena se retrasa por culpa del viejo pedorro y cuando llega es muy tarde. Aún así, Seung no quiere dejar ir a la única persona que le mostró amor genuino, por lo que se va corriendo todo dramático al lugar de encuentro y besa a Oh-jin. Especialmente porque a pesar de la hora, ya que llega muy tarde, él seguía allí, esperando pacientemente. Ambos vuelven a tener un encuentro de reconciliación, pero después de quedarse dormidos, Oh-jin despierta decidido a abandonar a Seung, pidiéndole ayuda a Heung, pues no quiere ser un obstáculo en la vida de Seung. Al recibir el dinero, se va pensando que nunca mereció el amor de alguien tan brillante y maravilloso como Seung, y que agradece haberlo conocido. Mientras Seung soñaba con el día que perdió a Terry, su perro de la infancia, por culpa del anciano pendejo, que los extras se nos relata cómo el viejo amargado sin corazón lo rumba por ahí, hasta que llega la madre al rescate y ahora sí lo lleva a una granja. Parece que ella tiene corazón, sí, o sea, sí tiene, pero como que por sus hijos no. O más o menos, es rara. Seung despierta y tras unos minutos descubre que Oh-jin no está. Y va con su hermano. Estos pelean preguntándole por qué tiraría su vida por un don nadie. A lo que Seung le dice que Oh-jin es fuerte y que vale completamente la pena. Que tiene que encontrarlo antes de que el anciano pendejo con hemorroides lo haga. Heung se va primero con la anciana amiga de la madre de Hyun a suplicarle que le diga dónde está. Al principio la señora no le quiere decir, pensando que es un matón, pero al ver la sinceridad de Seung le dice la verdad, explicando que Oh-jin fue a ver a su madre, pero como no quería que el padre fuera a visitarla, dejó una urna vacía en la ciudad de origen y otra urna con las cenizas en Busan. Entre búsquedas, los gorilas del anciano lo encuentran. Mientras corría, Oh-jin recibió un golpe de Seung, que lo deja noqueado. Al despertar, se encuentra en un sótano donde Seung se encargó de alimentarlo y le insinúa que había hecho algunas cositas mientras él dormía. Cosa que, no, en la vida real nunca hagan eso está mal. Seung le declara que le perdonará cualquier cosa, a menos que lo haya hecho por su bien. Ambos aclaran que se quieren sin importar el desorden mental del otro. Mientras pasan los días, Oh-jin permanece bajo vigilancia para que el viejo sapo no se lo lleve. En eso llega Haesung a decirle que se vayan a Estados Unidos y sean felices, que él se encargará de la empresa aunque en el fondo no quiere, pues su sueño es pintar. Oh-jin le aclara que Seung no lo dejará sufrir, y que de hecho el primer día del contrato decía que él tenía que dejar de fumar, ya que lo hizo pues su hermano tenía asma. Sin embargo, el bonito momento es interrumpido por los gorilas del anciano, que siguieron a Haesung. El anciano loco lo lleva a un lugar de tiros mientras le cuenta los delirios de poder y de reyes y cualquier cosa pendeja que te lo puede decir un gordo pelón redpilero. Obviamente Oh-jin se queda en modo de what the fuck, ¿de qué vergas está hablando este loco ridículo? El anciano le apunta los pulmones a Oh-jin, pero antes de disparar y seguir presumiendo que tiene un arma, supongo que tiene carencias de otras cosas, Oh-jin le pregunta por la actriz y el padre de Seung. El anciano admite sus crímenes como villano pendejo de una película, cayendo en la trampa, pues desde que se llevaron a Oh-jin, él estuvo en llamada con Seung, que Seung estuvo grabando la llamada. Se la pasó a su madre, quien se la pasó a su esposo, que es el tercer hijo de una familia que tiene una cadena de televisión. Obvio hicieron un trato. Seung le dijo a Yu-min, su secretaria, que le dijera a su madre que ella podría ser CEO por 10 años a cambio de su ayuda. El anciano pedorro no se lo puede creer y recibe un muy bien merecido cabezazo diciéndole antes de que, a ver cariño, no es tan impresionante que tengas un arma, bebé. En el servicio militar nos obligan a usar una, Gracias a la confesión la policía los rodea. Y Seung se abre paso como Jong-wi mientras pregunta por el paradero de Oh-jin. Cuando se encuentra con su abuelo, le dice que se entrega a la policía y luego lo noquea por los 16 años perdidos. En las escaleras de emergencia se encuentra a Oh-jin, reclamándole por lo temerario y dulcemente estúpido que fue. Ambos se prometen estar juntos y después de días de recuperación van a la casa y visitan a la madre de Seung. Ella está feliz de haber conseguido el sueño de toda una vida, aunque no le gusta el papel de viuda trágica, ya que quien le dio las pastillas para suscribir al padre
de Seomun fue ella, por haberle engañado con la actriz, interpretará el papel con gusto si eso consigue ser Seo. Seomun le dice que se va a casar con Ujin, cosa que lo pone muy feliz, pero le pregunta si un meteorito sería capaz de ser feliz en la Tierra, a lo que Seomun prácticamente le dice, no digas mamadas, y que por qué tiene que compararlo con eso. Si tendría que compararlo con algo, tendría que ser con el planeta Tai, que en hipótesis colisionó contra otro planeta formando la Luna. En resumen, que es fuerte y juntos van a enfrentar cualquier obstáculo que les depare el futuro. Terminando con Boss Baby Beach. Obviamente tienen muchos extra, entre ellos el de San Valentín, donde Seomun quiere darle una sorpresa perfecta a Eugene, las vacaciones perfectas, los extras de los multiversos como el Gigaverse, que está muy bueno, el del espíritu de zorro, el Omegaverse, el crossover de los universos, o sea, prácticamente como la temporada de Crisis en Tierras Infinitas. La verdad vale mucho la pena, la de Gigaverse está muy bueno. Y eso sería todo, se consigue también en Topitoon como en Lazy, creo, en español.